Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a esta reunión de mujeres en línea de las embajadoras del reino de Vida Nueva. Hoy estamos aquí contentos, agradecidos con el Señor que nos permite una vez más estar aquí y estar con salud, agradeciéndole al Señor, ¿verdad?, que hasta hoy nos ha guardado y orando que siga haciéndolo, que siga guardando nuestra vida, la tuya, la nuestra, la de nuestra familia. Hoy vamos a hablar un tema que es un poquito, ¿cómo le diríamos?, polémico, ¿verdad?, respecto de la armadura en la palabra de Dios. Vamos a hablar basados en Efesios 6, 10 al 19, ¿verdad? Vamos a ver esa parte de la palabra de Dios, pero si tú lees en tu casa Efesios desde el número 1, ahí vamos a ver cómo antes de mencionarnos la armadura de Dios, ¿verdad?, tenemos que ser personas que cumplen honrando a sus padres, personas leales en su trabajo, ¿verdad?, tanto con sus empleados o como si eres un trabajador para alguien, ahí el Señor demanda lealtad. Le manda lealtad de los padres hacia los hijos respecto del trato. Y yo creo que es una parte, si no lo señala condicionante, yo creo que debemos cumplir para poder tomar verdaderamente la armadura de Dios. Y una de las cosas muy importantes que habla del mandamiento de la honra a los padres, que es un mandamiento que tiene una promesa. Entonces, pero hoy vamos a enfocarnos en la armadura de Dios. Pero yo te recomiendo, lee desde el principio del capítulo 6 de Efesios. Ahí vas a encontrar cosas muy importantes que si no estamos cumpliendo con ellas, lo demás no lo podemos tomar entonces. Así que vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos ayude en este tiempo, que nos dé la gracia y la sabiduría, que nos dé las palabras y que no sea yo hablando, sino que sea el Espíritu Santo trayendo crecimiento, trayendo enseñanza a nuestra vida en su palabra. Vamos a ponernos en sus manos, así como estén. Si quieres orar conmigo, puedes hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos. Padre, te pedimos que nos dé libertad para recibir tu palabra, que uses mi vida, Señor, que no sea yo hablando, sino que sea tu Espíritu Santo ministrando tu palabra, trayendo enseñanza, añadiendo estatura, Señor, a nuestro crecimiento espiritual, Padre, y que quites todo lo que nos pudiera estorbar en este momento, toda situación, Señor, que fuera difícil, la ponemos en tus manos y soltamos toda carga, Padre, para poder reposar en tu palabra, Señor, y para poder recibir esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué difíciles son los tiempos que estamos viviendo. Constantemente hay noticias, ¿verdad?, de personas que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Ese vacío que se deja cuando alguien es llamado a la presencia de Dios, es difícil para la carne, ¿verdad?, pues para las familias, y estamos orando para que Dios traiga paz, Dios traiga consuelo y fortaleza. Y parte de esa, de tomar el consuelo y la fortaleza, ¿verdad?, no solamente para los momentos difíciles, sino por haber perdido un ser querido, sino también por los momentos difíciles que estamos pasando acerca de la economía, que es la incertidumbre que hay. La armadura de Dios es algo muy importante, es algo que el Señor nos dejó en su palabra. Y vamos a leer la parte de la Biblia que está en Efesios, el libro de los Efesios, capítulo 6. Vamos a tomar a partir del versículo número 10 y vamos a ir meditando en la palabra de Dios. Nos vamos a detener y vamos a comentar, ¿verdad? Vamos a primero a leer la introducción para luego ir a la armadura, ¿verdad? Dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios y hoy nos está hablando el Señor a nosotros. Dice: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Y así podrán resistir los ataques del diablo, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. En otra versión dice en las regiones celestes.
Ahorita vamos a explicar un poquito acerca de eso. Ellos imponen su autoridad. Esos espíritus malvados imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Aquí nos dice toda. La armadura es para protección, pero tiene que estar completa. Dice, así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Y luego hay una frase que dice, manténganse alertas. Entonces aquí vimos que la armadura nos ha sido dada por Dios. Es algo que no es exclusivo de nadie, sino que es para todos esa armadura. Para todos aquellos que quieran aprender más de la palabra, ¿verdad? Estamos hablando de la armadura de Dios, de las partes que la componen, ¿verdad? Aquí hay 6 elementos de la armadura. Entre ellos, ¿verdad? Vamos a ver el cinto y el pectoral. Luego viene el calzado. Después viene el escudo, el yelmo y la espada al final. Y como algo que la tiene que unir, ¿verdad? Vamos a irnos parte por parte. Dice, para que se mantengan firmes en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día malo es el momento, no es una fecha específica, sino es el momento de la necesidad que estamos enfrentando. La armadura es algo que usaban ha cambiado mucho los tiempos, ¿verdad? Pero en aquella época la armadura era el que protegía a quien iba a combatir cuerpo a cuerpo. Físicamente, ¿verdad? La armadura natural o la armadura bélica ha ido cambiando. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros dice, aunque andamos en la carne, no militamos como la carne. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. Esas armas que nosotros tenemos de parte de Dios vienen descritas adelante, ¿verdad? Dice que la verdad los proteja, dice que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad? En otra versión dice, ciñe tus lomos con la verdad, ¿verdad? Y ponte la coraza de justicia. Está hablando de 2 cosas y las une. Une el cinturón y une el pectoral. Entonces, el cinturón, si nosotros nos ponemos a pensar en la fecha que fue escrita la palabra de Dios en aquellos años, tanto los varones como las mujeres usaban como túnicas. No existía el pantalón como lo conocemos hoy, ¿verdad? No existían las faldas, sino eran túnicas. Entonces, para que alguien pudiera moverse rápidamente de un lugar a otro, tenía que fajarse la vestidura a la cintura, ceñirse el vestido, porque si intentaba caminar rápidamente, apresuradamente, podía caer. Era necesario que se ciñera la vestidura, pero aquí está hablándolo en un sentido figurado acerca de ceñirnos con la verdad. Aquí está diciendo que la verdad y la justicia, dice, de Dios, la verdad de la palabra de Dios y su justicia, que es Cristo Jesús, nos vistan, dice, y nos protejan como una armadura. Y yo te quiero leer lo que dice en Efesios 4:23, dice, renuévate en el espíritu de tu mente, dice, y revístete de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos está hablando de una nueva vestidura. No podemos, y la vestidura habla del carácter, habla de las obras que nosotros tenemos o que debemos tener después de que hemos venido a ser hechos de nuevo, nacer de nuevo. Está hablando que no podemos tener la armadura de Dios, dice, si no estamos caminando en la verdad de la palabra. Porque mucha gente, que la armadura para tener una guerra espiritual, no se libran las batallas así de esa manera. No se libran. Si tú estás caminando en la verdad y estás actuando con la justicia de Cristo en todos los sentidos de tu vida, tú tienes la protección de la armadura de Dios, como un vestido y como un pectoral. Eso es lo que quiere decir. No podemos tomar un elemento
natural para enfrentar una lucha espiritual. ¿Dónde las enfrentamos? En los sentimientos, en las emociones dentro de nosotros, en los pensamientos, pero también a veces la enfrentamos contra esa lucha que es espiritual a través quizá de alguien que puede afectar tus emociones. Entonces, tú quieres vestirte, dice, ser protegido con fajarte el cinturón de la verdad. Tienes que caminar en la verdad. Tenemos que caminar en la verdad y actuando con la justicia divina. Así como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué lo buscamos? Para actuar con justicia nosotros también. Yo no puedo demandar la justicia del Señor si no la aplico yo también a los demás. Tiene que ser algo recíproco. Tengo que estar dentro de para formar parte de eso. Entonces dice, la justicia, dice en Isaías 32:17, la justicia traerá paz para siempre, es lo que va a hacer Cristo. Dice, traerá para siempre la paz, la tranquilidad y la confianza. Esa es la clase de ceñido que debemos tener nuestras obras. Ceñidos con la verdad, actuar, o sea, detente, no actúes movido por emociones, no actúes agrediendo a los demás, porque la guerra no es contra carne ni sangre, sino son potestades. Y ahorita hay mucha gente luchando con la potestad de la tristeza, con esos espíritus de tristeza, de duda, ¿por qué pasó esto? Y haciendo juicio, quizá diciendo si no hubiera hecho esto otro, pero eso no está trayendo paz. Si hay cosas irremediables que ya no puedes cambiar, refúgiate en el Señor. Deja que la paz de Cristo levante tu espíritu, tu alma, levante tus emociones. En la paz de Cristo, reposando en su palabra, eso es ceñirte con la verdad, actuar con la verdad, dejarle a Dios las cosas que no tienen respuesta y quedarnos con las que están reveladas, con aquellas en que no podemos estar ahí en el pasado. Tenemos que seguir avanzando. Dice más adelante, dice, calzados con el apresto del evangelio, habla el zapato, ¿verdad? Y me gustó esta versión porque dice, compartan la buena noticia de la paz. Eso es tener el calzado del evangelio, es decir, evangelizando a los demás. Eso es traer esa parte de la armadura que protege nuestro caminar, que son los pies espirituales, llevar la palabra a los demás. Dice, compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Eso es traer el apresto del evangelio de la paz. Eso es tener esa parte de la armadura, compartir la palabra, pero caminar también en el Señor. Fíjate lo que dice Romanos 10:15. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso es lo que tenemos que tener. Hay muchas malas noticias, pero sobre esas malas noticias debe estar la palabra de Dios en nuestra boca, en nuestra mente, como una justicia, como una coraza de justicia, porque si nos llenamos de malas noticias, si nos llenamos de cosas negativas, vamos a estar pasando momentos difíciles. Vamos a soltar todo eso, vamos a tomarlo y entregárselo al Señor. Todas tus dudas, todas sus inquietudes, déjaselas al Señor. Dice Deuteronomio 29:29 que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. ¿Por qué pasaron las cosas y no tienes una respuesta? Déjaselo a Dios. Dice que más adelante que las nuestras son las que son reveladas. ¿Cuáles son las reveladas? Que Cristo viene pronto, que debemos estar preparados, que debemos estar unidos como hermanos en Cristo, como cuerpo de Cristo, unidos y animando unos a otros, no atacándonos unos a otros, sino animándonos. El Señor nos quiere unidos. Hay dos mandamientos que hacen cumplir la ley: el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a uno mismo. Vamos a ir más adelante. Habla ahora del escudo de la fe. La fe, dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se está viendo. Para poder tomar ese escudo yo tengo que creer. Fíjate cómo lo dice aquí en esta versión. Dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo. Ese es el escudo de la fe, tu confianza. Tú vas a traer ese escudo puesto, dice, para apagar las flechas encendidas
que arroja el enemigo. A través de personas puede ser. No va a venir el diablo vestido de rojo a asustarte, ¿verdad? Con un arco y una flecha. No, va a lanzar palabras, actitudes, saetas de mentiras en tu mente. Y tú tienes que tener puesto el escudo, la fe. Tienes que tener la confianza puesta en el Señor. Tu batalla va a estar ahí en creerle al Señor lo que dice su palabra. Como dice más adelante, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Así como une también el ceñirse las vestiduras y ponerse la coraza de justicia. Aquí une también el yelmo de la salvación. En el versículo 17 de Efesios 6 dice que la salvación los proteja como un casco que vas a tener aquí, la salvación, pero no habla de algo físico, habla de algo fuerte, algo espiritual. Un casco no deja que penetren los dardos del enemigo. No dejes que los pensamientos entren en tu cabeza y traigan un cambio en tu estado de ánimo. Ese es el yelmo de la salvación. Pensar lo que dice la palabra. Dice que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Por eso no es que yo vaya a agarrar la Biblia, a leer un versículo y ya levanté una espada. No, sino que la palabra de Dios me va a defender cuando yo la vivo, cuando yo la creo, cuando yo la obedezco. Entonces, el Espíritu Santo está haciendo esa espada, haciendo esa batalla por mí, luchando por mí. Dice por ahí en el Salmo 103:20, quienes ejecutan la palabra de Dios. Dice que son los ángeles, ellos ejecutan el precepto de Dios. Cuando ellos lo ven en mi vida, que yo estoy en paz, que estoy rodeada de circunstancias, que hay cosas alrededor que amenazan mi seguridad o que amenazan mi salud o que amenazan mi economía, pero yo estoy en paz, confiando en el Señor, como dice en Isaías 26:3, dice que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él. ¿Por qué? Porque tiene confianza en el Señor, tiene el escudo de la fe, su mente está blindada porque tiene la confianza y no va a penetrar ninguna circunstancia, no va a penetrar ninguna situación, por más adversa que esté a tu alrededor. Estamos viviendo tiempos difíciles, indudablemente. La mayoría de nosotros hemos vivido tiempos difíciles, pero déjame decirte que esos tiempos son para que la gloria de Dios se manifieste, para que estemos tomando esa vestidura. Dice que la salvación los proteja como un casco. Yo debo tener esos pensamientos en mi cabeza. Deben estar ahí y no va a penetrar ningún dardo del enemigo. Dice, y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Así que yo tengo que permanecer, como dice en Isaías 30:15, dice, en quietud y en confianza, en reposo. Va a ser mi fortaleza. No voy a perder el equilibrio, voy a estar firme en el día malo, cuando venga la acechanza del enemigo. Y después de que tenemos todo eso, después de que ya tomamos, estamos vestidos de la justicia, ponemos el cinto de la verdad, el pectoral de la justicia, porque actué justamente, porque Cristo ministró en ese momento y pude tomar la justicia de Dios para actuar, pude tomar la justicia de Dios para pensar, para tomar decisiones, para tratar a los demás. Entonces tengo puesto ese pectoral. El pectoral cubre los órganos vitales, cubre nuestro corazón, cubre los pulmones, y qué importante es en este tiempo cubrir esos órganos, porque es algo que este virus está atacando los pulmones, ¿verdad? Ataca el sistema nervioso, trayendo a las personas temor, miedo, inquietud. Pero si tengo puesto ese pectoral de la justicia, esa coraza de justicia, que estoy actuando bien, no que quiero que los demás actúen bien y yo no, sino que todos, no me va a mover mi actuación esperando ver la actuación de los demás, sino tengo que yo permanecer actuando en justicia, siendo justo para recibir también la justicia de Dios, siendo justa. Dice la palabra en Isaías, dice que el efecto de la justicia va a ser la paz. Yo tengo que estar en paz, así como decía David, en paz me acostaré
y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. ¿Cómo estaba David? Estaba rodeado, estaba sitiado por los enemigos. Y quizá en este momento alguien que me está escuchando se siente sitiado por deudas, sitiado por enfermedad, sitiado por problemas familiares, sitiado por una y otra cosa. Pero déjame decirte que en quietud y en confianza va a ser tu fortaleza. Permanece creyendo aquel que todo lo puede. Ya vimos esta parte, ese cinto, ese pectoral, ese calzado, ¿verdad? Ese yelmo, ese es el escudo y la espada del Espíritu. Todo eso tiene que estar unido, no puede estar disperso. Es como un guerrero medieval que tiene todo colocado, ¿verdad? ¿Qué va a hacer que esa armadura completa funcione? La oración. Es algo bien importante. La oración, la oración también. Voy a orar, pero voy a actuar. Mis obras van a demostrar mi fe. Y algo bien importante que es ahorita yo quiero hablar de esto. Estamos en una fase difícil respecto de la pandemia que estamos viviendo y se nos ha pedido el apoyo a todos, que seamos conscientes, que hagamos conciencia, seamos responsables, seamos obedientes. La palabra de Dios dice que si no somos fieles en las cosas naturales, ¿cuáles son las cosas naturales? Lo que las autoridades ahorita nos piden para estar actuando y siendo responsables de cumplir con los protocolos de seguridad, con las recomendaciones. Si yo no obedezco ahí, ¿cómo entonces pretendo tomar la armadura de Dios para hacer una batalla espiritual? Eso no va a funcionar. No va a funcionar. La palabra de Dios no me va a defender porque ¿cómo estoy actuando? ¿Como un irresponsable o como una persona obediente? Tengo que ser responsable. Por ahí hay videos en donde dicen que tú tienes que pensar que todo el mundo está contagiado para que tú no te contagies. Y yo no te recomiendo eso. Yo mejor te sugiero que pienses que debes cuidar, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuídate. Usa tapabocas cuando salgas de casa si es que tienes necesidad de hacerlo. No lo hagas si no hay necesidad. Evita las reuniones ahorita. Si tú estás cumpliendo con esas cosas, estás siendo obediente al Señor. La palabra de Dios dice que las autoridades están puestas por Dios. Y nosotros debemos cumplir lo que las autoridades están pidiéndonos que haga. Ahora, no es local, esto es mundial. Y si no paramos, si no tenemos cuidado, esto se va a poner peor. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? Yo quiero que medites en tu casa. ¿Qué estás haciendo? Los tuyos, ¿cómo están actuando? ¿Con sabiduría o con imprudencia? ¿Con falta de sabiduría? Necesitamos ser responsables, ser hijos de Dios que dan testimonio de que son obedientes. Tenemos fe en que el Señor nos guarda, pero si no estamos obedeciendo las autoridades, ¿cómo estamos quedando delante del reino de los cielos? Ni siquiera tenemos acceso a nada porque no somos personas confiables. Dice la palabra, si no somos fieles en las cosas naturales, ¿cómo se nos han de entregar las espirituales? Las espirituales, esta armadura es espiritual. ¿Cómo puedo alcanzar a ella si en lo natural no soy fiel, no soy responsable, no soy una persona que da testimonio de que es un hijo obediente? Como iglesia tenemos que estar unidos en oración. Hay mucha necesidad, quizá en la iglesia o en la familia no directamente, pero alrededor hay mucha gente que está sufriendo, está padeciendo y la iglesia tiene que dar a conocer la autoridad de Dios, tiene que dar a conocer la paz de Cristo. Tiene que ayudar a levantar el ánimo del que está ahorita sufriendo la pérdida de un ser querido. Tiene que ser la iglesia, tiene que ser proveedora del amor de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. La oración, dice 1 Tesalonicenses 5:17, oren en todo momento. Debemos estar orando. Hay mucha necesidad y hay muchas malas noticias y ahorita hay mucha controversia en todas las redes sociales acerca de las cosas que están pasando. Si vemos las noticias, cualquier situación está desatando una violencia que se sale de control.
tengamos cuidado. Dice la palabra que por los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar y eso va a provocar que el amor de muchos se enfríe. No dejes que el amor se enfríe en tu corazón. No dejes de actuar con misericordia, no dejes de compartir con los demás lo que tienes, no dejes de orar. Es algo bien importante. Dice también en Efesios 6, en la porción que estamos leyendo hasta el versículo 19, dice, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, es algo bien importante, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Tenemos que tener dirección, darle oportunidad. ¿Cómo quiero que la espada de la palabra de Dios me defienda si no tomo en consideración en mi oración al Espíritu Santo? Yo tengo que darle oportunidad a que me dirija. Tengo que ceder mi mente, callar mi boca para que el Espíritu Santo coloque en mí las palabras y yo pueda bendecir a través de la oración a quien Él me muestre. Y dice, manténganse en estado de alerta. No hay que bajar la guardia. Dice, y no se den por vencidos. Quiere decir que la batalla va a estar difícil, la lucha va a estar fuerte. Las autoridades anuncian que viene una etapa difícil. Quizá, dice, si no nos cuidamos, quizá van a tener que recurrir a, de nuevo, la cuarentena forzada y quizá a toques de queda, donde la situación se pone sin control, llegan a eso. Entonces, como hijos de Dios vamos a contribuir dando el ejemplo. Si no tenemos que salir, no lo hagamos. Y sobre todo las reuniones, tengamos cuidado. No sabemos quién está ahorita sufriendo esto y quizá tiene que salir a trabajar porque su fuente de ingresos se secaría si no lo hace. Porque la palabra de Dios también dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, muchos tienen que salir a trabajar. Yo no lo tengo que hacer porque, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Mi esposo, Dios provee a través de mi esposo. Él sale a trabajar. Aparte de las reuniones de la iglesia, él sale a trabajar. Entonces, hay muchas personas que tienen necesidad de hacerlo. Entonces, háganlo responsablemente. Usen su tapabocas, laven sus manos, usen el gel. No se molesten si les piden que se desinfecten los pies al entrar a un lugar. Tampoco el uso del termómetro. Esas son parte de las indicaciones que ha emitido las autoridades de salud y de gobierno para tratar de controlar esto que está pasando, ¿verdad? Otra de las cosas, ya vimos que la unidad une todos los elementos de la armadura de Dios. Une el vestido, la fe, la coraza, el calzado, lo une todo, la espada. Pero otra de las cosas bien importantes es la intercesión. Vimos la oración, ¿verdad? Pero la intercesión, fíjate, es por los demás. Dice Efesios en el 19, en el capítulo 6, versículo 19, en sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Oren también por mí, dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido en secreto. Es el Evangelio de Cristo, el misterio de la cruz, que ya nos ha sido revelado a ti y a mí, que Cristo murió por nosotros, que fue al sepulcro y al tercer día Dios le levantó de entre los muertos y que solo a través de Él podemos ser salvos. Entonces, la intercesión es algo bien importante que debe estar también uniendo, respaldando el uso de la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer a un lado el egoísmo de estar pidiendo solo por lo nuestro, por lo que nosotros necesitamos. Vamos a tener misericordia, vamos a poner en el trono de la gracia las necesidades de los demás, de aquellos que predican la palabra. Hay muchos siervos de Dios que han sido contagiados porque están cumpliendo con el servicio de la palabra de Dios. Hay muchos siervos de Dios que están padeciendo en sus finanzas porque no se han podido congregar, ya no pudieron pagar la renta de los locales donde se congregaban y hay sufrimiento en todas las áreas. Vamos a tomar conciencia de eso y a interceder por el pueblo de Dios, a ser verdaderamente hijos de Dios en el cuerpo de Cristo, teniendo amor por los demás, ¿verdad? Dice Filipenses 1:4, dice, y cuando oro, siempre pido con alegría por todos. Aquí vemos una confirmación más de la intercesión. Pedir con alegría por todos.
pedir por aquellos que tienen necesidad. Aunque quizá ni te conocen o quizá ni te van a agradecer lo que estás haciendo, pero el reino de los cielos sabe lo que tú haces y ahí se va a manifestar la paz de Dios. Ahí el vestido, el vestido del evangelio se va a ceñir con la verdad. Ahí el pectoral de la justicia va a estar protegiendo esos órganos vitales, ¿verdad? El corazón, los pulmones y todos los órganos vitales que cubren el pectoral. Pero tenemos que hacer esto, es espiritual, acuérdate, no es físico. Y dice, vamos a terminar ya casi, vamos a leer cómo en Primera de Tesalonicenses 5:8, aquí nos describe la armadura. Dice, pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Para poder usar la armadura de Dios tenemos que vivir en la luz. ¿Qué quiere decir esto? Sin nada oculto, nada siendo escondidas, sin esforzándonos, sin pecado. Si tenemos algo, vamos a entregárselo al Señor. Vamos a rendirnos a Él y a pedirle que nos ayude, porque delante del Señor no hay nada oculto. Aunque yo ocultara algo a los ojos de cualquier otra persona, yo no lo puedo ocultar a los ojos de Dios. Pero si yo no puedo con eso, hay que llevarlo al Señor y Él nos ayuda, porque Él todo lo conoce. Dice, nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alertas. Si estamos en la oscuridad, no podemos caminar porque no sabemos dónde vamos pisando. No sabemos qué obstáculo nos vamos a enfrentar y quizá podamos caer, no solo tropezar, sino lastimarnos. Dice, mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. La confianza y el amor tienen que estar unidos. La confianza en Dios y el amor a los demás. Si yo confío en Dios, yo lo amo. Yo puedo amar a mis semejantes. Entonces vamos a tener esa unidad. Y en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la palabra de Dios es la luz que va a iluminar, nos va a sacar de la oscuridad y va a iluminar nuestros pasos para que no tropecemos y para que verdaderamente podamos amar como Dios quiere que lo hagamos. Dice más adelante, nuestra confianza y nuestro amor, aquí está la clave, dice, nos pueden proteger del pecado como una armadura. Aquí está la clave, la confianza y el amor nos protegen del pecado porque ese es contra el que luchamos, contra el pecado que puede morar en nosotros o contra el pecado de los demás afuera. Entonces dice, la confianza y el amor protegen como una armadura. Si no dudamos nunca de nuestra salvación, aquí vemos el casco, dice, esa seguridad, esa confianza, esa fe nos protegerá como un casco. Estaremos blindados. Acuérdate, el amor y la confianza son fundamentales. La oración y la intercesión unen toda esa armadura. Caminar en la verdad, amar al prójimo, dar testimonio y cuando venga la lucha, levantar el escudo de la fe, permanecer creyéndole al Señor. Vamos a estar firmes, resistiendo hasta la redención. Ese va a ser la otra parte de nuestro estudio. Cómo resistir firmes hasta la redención mientras vamos luchando. Vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él el que nos ponga esa armadura, que nos revista de toda esa armadura que nos va a hacer estar confiados, no peleando. Nosotros no somos los que peleamos. Aquí te das cuenta que el Señor ya peleó la buena batalla por nosotros. Nosotros tenemos que estar actuando con esa confianza, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Así que vamos a aprender juntos, para que juntos tomemos la victoria que ya nos ha sido dada en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Nos ponemos en tus manos, Señor. Y Señor, queremos ponernos a cuentas delante de ti, Padre, por todos esos errores, Señor, que están delante de ti, por esas cosas, Señor, que no hemos podido dominar, quizá en el carácter, en los pensamientos, en las actitudes o decisiones equivocadas, Señor. Cualquier área de nuestra vida, Padre, que delante de ti haya sido, Señor, algo equivocado, que produjo un pecado, un error, Señor. Hoy lo exponemos delante de ti, hoy renunciamos a todo pecado, a toda manera equivocada de vivir, a todo pensamiento, Señor, que no te agrada, porque tu palabra dice, Señor, que necesitamos, Señor, tener esa fe para agradarte, Señor, porque sin fe es imposible hacerlo, Padre. Tu palabra dice que también el que retrocede no te agrada, Señor, así que si hemos retrocedido en algo, Señor, hoy estamos aquí delante de ti, poniéndonos a cuentas, Padre.
Queremos aprender, Señor, a tomar esos elementos espirituales de la armadura que nos has dado, confiando en ti, amando a nuestros seres queridos, cuidando de nuestra familia, siendo responsables, Padre, cuidando de los demás, amando al prójimo, Señor, no exponiéndolo ni exponiéndonos, Padre. Hoy, Señor, queremos honrarte a ti, Señor, siendo obedientes a las autoridades. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ponemos en tus manos nuestra confianza, nuestra familia, Señor, la iglesia. Todos los siervos, Señor, los ponemos en tus manos, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, para que tú nos guardes y especialmente, Padre, en el día malo que ha de venir sobre la tierra. En ese día malo en donde va a venir la lucha que vamos a enfrentar. Señor, si hay alguien luchando con espíritus de tristeza, Padre, si hay alguien luchando con la amargura, con el rencor, Señor, con la duda, Padre, si hay alguien luchando, Señor, con recuerdos del pasado, en este momento, Señor, nos ponemos en el vallado por esa persona. Intercedemos, Señor. Clamamos por cualquiera, Señor, que en este momento necesite esa bendición, esa fortaleza espiritual de lo alto, Señor. Y te pedimos que traigas tu justicia, que traigas paz en los pensamientos, en las familias, Padre, que traigas paz a tu iglesia, que fortalezcas cada congregación, Señor. Que derrames tu Espíritu Santo, Padre, y traigas entre las familias ese acuerdo, esa unidad entre los hermanos en Cristo, Señor, que podamos ser de un mismo ánimo, Señor, levantando al que está caído, Señor, animando, Padre, el que está en este momento en debilidad, en quebranto, Señor. Hoy oramos por los que han perdido algún ser querido, Padre. Trae paz y consuelo, trae fortaleza a sus vidas, Señor. Quita toda tristeza de su corazón y te pedimos, Señor, que ellos verdaderamente experimenten esa paz que sobrepasa el entendimiento, Señor. Que sus corazones sean guardados en Cristo Jesús. Señor, bendecimos a todos tus siervos donde quiera que se encuentren, Padre, especialmente aquellos que predican de que muy pronto vuelves, Señor, que muy pronto estarás haciendo sonar la trompeta que nos estará indicando, Señor, que ya estamos a punto de ser redimidos, Padre, a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entenderla cada día más, a compartirla con aquellos, Señor, que no la conocen, para que podamos seguir predicando tu evangelio a toda criatura, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Pues muchas gracias por este tiempo. Verdaderamente que es un tema, el de la armadura de Dios, que tiene muchísimo aprendizaje. Es muy breve el tiempo para explicarlo, pero si tienes alguna duda, alguna inquietud acerca de lo que se compartió o quieres saber algo más, puedes contactarme a través de los comentarios en este estudio o las que tienen, estamos en grupos de WhatsApp, estoy para servirles. Somos embajadoras del reino en Vida Nueva y estoy a sus órdenes, soy Maritoni. Les amamos. Gracias por tu tiempo, compártelo, porque en estás haciendo parte de llevar el Evangelio de la paz. Dios te bendiga, que la paz de Cristo reine contigo y con tu familia. Hasta luego.